Buenos días. Tenemos hoy un decreto sobre las medidas tributarias y es cierto que la capacidad que tiene una comunidad autónoma es limitada respecto a cómo puede influir mediante su política fiscal en la economía real de las personas, pero es posible hacerlo. Al igual que también es cierto que no solo con medidas, sino tomando estas de una manera rápida, una manera ágil, también podemos influir en cómo esto va a evolucionar después en la economía real, que debe ser nuestro objetivo cuando desarrollamos estas políticas públicas. En el caso de Extremadura, la urgencia y la necesidad de actuar con rapidez era especialmente importante. No voy a entrar en el detalle de nuestra tasa de paro, precariedad laboral, pero se daban unas circunstancias que hacían a nuestra sociedad especialmente vulnerable ante la incidencia del coronavirus. Nosotros creemos que en materia tributaria y con este decreto se actuó lo más rápido posible, es cierto, y sobre el tema de los plazos, por ejemplo, sobre la ampliación de plazos para presentar y pagar determinados impuestos, como sucesiones y donaciones, transmisiones o los actos jurídicos documentados, es cierto que se actuó con rapidez, después se amplió y, aunque estamos hoy para hablar de este decreto, a mí sí también me gustaría decir que quizá aquello fue oportuno, quizá hoy deberíamos también hablar de si es oportuno mantener en el tiempo estas medidas, porque si bien es cierto que el estado de alarma ha decaído, no lo está haciendo la adaptación de la economía, no está volviendo a la normalidad todo lo rápido que nosotros quisiéramos. Y esto es algo que yo quiero introducir en el debate, porque aunque, si bien es cierto que no es el fin de esta comparecencia, creo que es oportuno que nosotros aquí lo traslademos. De todo el decreto, yo creo que la medida más importante y la que más afecta a la economía real de las personas puede ser la medida sobre la deducción sobre conciliación. Creo que es una buena medida. Creo que la conciliación ha sido una de las palabras más repetidas durante este confinamiento, en la que, por desgracia, hemos tenido colegios cerrados y nos hemos dado cuenta hasta qué punto influye el cierre de los colegios, que si bien deben, que esto también es algo que hemos repetido mucho, educar, pero no podemos obviar que tal y como tenemos estructurada nuestra sociedad, el papel de conciliación que juegan es fundamental. La mayoría de las familias estructuran su vida en torno a los colegios y la carencia de esto pues, ha influido sobre muchas familias que han tenido que hacer auténticos malabares para poder atender todo: educación, trabajos, tareas domésticas, entretenimiento de los niños. Y hemos visto cómo el teletrabajo llegaba a nuestras vidas, pero también hemos visto cómo teletrabajar no significa forzosamente tener más tiempo para conciliar. A veces incluso, en algunos casos, lo ha complicado. Y creo que es importante ahondar en esto porque no lo ha complicado porque el teletrabajo no sea una buena opción, sino porque no está acompañado actualmente de una legislación oportuna, medidas y medios adecuados. El futuro inmediato nos va a brindar muchas oportunidades. La mayoría de ellas, por desgracia, serán por necesidad y en todas ellas, si queremos tener futuro como región, en una tierra que, como bien ha dicho hoy el presidente de la Junta de Extremadura, ha perdido 10.000 niños en los últimos años y muchos jóvenes con edad de formar una familia, se nos escapan, tendremos que tomarnos muy en serio las políticas de conciliación. Pero bien es cierto que yo no estoy de acuerdo con lo que ha venido aquí a decir el portavoz de Unidas por Extremadura, porque en medidas tributarias poco más que esto que se presenta hoy aquí podemos hacer. Es verdad que hay otras medidas de conciliación en otros ámbitos, pero desde luego a mí me gustaría que nos hubiera dicho cómo desde el punto de vista tributario se pueden hacer otras medidas para la conciliación que no sea esta que se presenta hoy aquí. Pero bueno. La bonificación de la tasa fiscal sobre juegos de suerte y azar, efectivamente, como viene en el propio decreto en la introducción, que aunque pueda sonar que es para los juegos de azar, realmente afecta a los hosteleros, que bastante mal lo están pasando y que son al final los que lo sujetan. La tasa por inspección, no tenemos nada que objetar, puesto que es una modificación necesaria para cumplir con la normativa europea y fuera de las cuestiones del ámbito tributario, creemos absolutamente necesaria la concesión de la prórroga del plazo de duración de la minoración total y la disposición final primera en la que se asimila los mutualistas a los trabajadores del régimen especial de los trabajadores autónomos nos alegra especialmente.
Es una postura que nosotros veníamos defendiendo desde el principio de la pandemia. Es una postura que entendemos clave porque no se debe hacer distinción entre los profesionales que pertenecen al RETA y aquellos que están acogidos al sistema mutualista. Y esa distinción creíamos que era una situación pues injusta y discriminatoria, que carecía de justificación en tanto que las ayudas se preveían y se otorgaban para proteger a quienes han visto suspendida por completo su actividad o la han visto reducida notablemente. Y en esto no hay distinción entre el RETA o un mutualista. Las medidas para autónomos probablemente han llegado tarde, han sido insuficientes, porque probablemente por mucho que hubiéramos podido hacer hubiera sido todo insuficiente. Son probablemente el colectivo que más ha sufrido las consecuencias de la crisis, con una paralización en muchos casos total, pero que se excluyera de estas ayudas a los mutualistas era directamente inconcebible. La finalidad de las medidas contempladas en este y otros decretos de la Junta de Extremadura es la de contribuir al sostenimiento del empleo en la Comunidad Autónoma de Extremadura y así paliar el terrible impacto de la paralización, por lo que entendemos que todas las ayudas previstas en tales programas deben dirigirse a todos los trabajadores por cuenta propia, y esto debe ser sin excepción. ¿Por qué? Pues porque son los trabajadores por cuenta ajena el verdadero motor de generación de empleo y de riqueza y merecen nuestro apoyo absoluto sin distinciones. Y por último, y que, como decía, al hablar también de conciliación, que lo que nos ocupa ahora mismo es este decreto, no quiero pasar la oportunidad de comenzar a hablar de futuro. Y puesto que el decreto es de materia tributaria, creo que todos deberíamos empezar a plantearnos el diseño de una nueva fiscalidad que nos permita afrontar mejor la crisis económica derivada del COVID-19 y salir de ella lo antes posible. Creo que a partir de ahora hablaremos bastante de fiscalidad ambiental y en Extremadura tenemos una gran oportunidad en este campo. En la medida de lo posible, en toda legislación tributaria, los usuarios deben pagar por lo que usan. Y en el caso de la fiscalidad ambiental, nosotros entendemos que deben también pagar por lo que contaminan, mediante peajes y una fiscalidad ambiental bien diseñada. Este principio básico es ahora más necesario que nunca y en Extremadura tiene especial incidencia, puesto que, como todos sabemos, somos uno de los grandes sumideros de CO2 de España. En particular, una fiscalidad medioambiental que permitiera incorporar señales de precio alineadas con objetivos de descarbonización no debe ser una tarea que se postergue sine die. Y siendo consciente de que es cierto que no será una tarea sencilla, una redefinición y reordenación de la fiscalidad sobre servicios esenciales como energía y telecomunicaciones se nos hace imprescindible. Y no quería dejar pasar de aprovechar este foro para llamar a todo el arco parlamentario a que creo que en esas mesas de trabajo que estoy seguro se formarán, una de ellas debe ir en este sentido. No debemos pensar que esta reordenación de la fiscalidad exclusiva del ámbito nacional y se extenderá a ámbitos autonómicos y locales. Creo que podemos adelantarnos y bajo el paraguas de una finalidad ambiental es frecuente la aparición desordenada de distintas figuras tributarias. No permitamos que esto suceda, adelantémonos a ese escenario, porque eso, y aquí lo hemos visto, genera considerables gastos de litigiosidad, además de costes derivados del cumplimiento fiscal al tener que atender a una multiplicidad de normativas y ordenanzas. Extremadura va a tener una nueva oportunidad, no dejemos pasar estas oportunidades y adelantémonos a estos cambios liderando ese cambio durante esta crisis, porque de verdad, y como ha dicho el presidente de la Junta de Extremadura, no podemos seguir permitiendo perder 10.000 niños, no podemos seguir permitiéndonos perder esos jóvenes que se van en edad de formar una familia, y creo que esta crisis nos va a plantear una oportunidad que si sabemos aprovechar, nos hará que Extremadura se mantenga viva. Nada más y muchas gracias.